Buenos días muchachos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para nuestras clases de Historia Universal y hoy vamos a enlazar con el tema de la clase pasada. Hemos llegado ya al tema 3 y hoy vamos a seguir hablando de estos pueblos interesantes, importantes que llegaron a la parte occidental del Imperio Romano y que acabaron con dicho imperio. Yo sé que tú sabes que vamos a seguir hablando de los bárbaros. Estos personajes que fueron, ¿no?, rudos, corpulentos, que tenían costumbres diferentes a los romanos, pero que poco a poco se fueron, ¿no?, acoplando y se van a mezclar, recuerda, dichas culturas, ¿no? Por ejemplo, los bárbaros, recordemos que ellos eran arrianos, ¿no? Practicaban otra religión y que, ¿no?, vamos a ver que al final de estas invasiones bárbaras, ellos van a terminar convirtiéndose al cristianismo. ¿Cómo? Vamos a ver hoy día, porque hoy día vamos a hablar de los personajes importantes de cada uno de estos pueblos. Nosotros veíamos la semana pasada pueblos germánicos, de los cuales hoy nos vamos a centrar. Por ejemplo, ¿no?, hablábamos de los visigodos, ostrogodos, francos, anglosajones, jutos, todos ellos que van a ser muy importantes y que cada uno de ellos va a tener líderes. Y hoy vamos a hablar de los líderes. Vamos entonces a colocar como título, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de los reinos bárbaros. Hoy vamos a hablar de los reinos bárbaros. ¿Ya? Vamos a colocar aquí nuestro título y hoy vamos a hablar de los reinos bárbaros. Ya tú sabes quiénes son ellos, ¿verdad? Pero vamos a empezar hablando de este primero, ¿no? De este reino visigodo, que va a ser importante porque va a ser el primer pueblo que va a ingresar a Roma. ¿Por qué fue el primero? Recordamos un poquito lo de la semana pasada. ¿Por qué fue el primero, Miss? Porque cuando los romanos estaban dedicados full al comercio, empezaron a contratar a personas fuera de su imperio para que trabajaran y se dedicaran a trabajar las tierras, ¿no? Para la redundancia, la agricultura. Y estos, ¿no?, van a ser maltratados, van a ser explotados, ellos van a ser tratados, ¿no?, como si fueran animales, eran intercambiados. Y esto alimentó el resentimiento, pues, ¿no? El resentimiento de los visigodos. Y por eso es que ellos van a ser los primeros. ¿Cómo ingresaron? Recordemos, por el gran, ¿no?, Alarico. Pero primero vamos a decir, al ingresar ellos, ¿dónde se van a ubicar? Vamos a hablar de su ubicación primero. ¿Dónde se van a ubicar? ¿En qué parte se van a ubicar? En lo que hoy nosotros conocemos como España, pero en aquel entonces se llamaba Península Ibérica, ¿ya? Es todo lo de amarillito que tú observas aquí, la península ibérica. Este pueblo va a realizar el primer saqueo, pues, a Roma. En la actualidad nosotros decimos que esto, pues, es España, ¿no? Entonces su ubicación, vamos a poner aquí nuestro mapita para que tú te acuerdes, ¿no? La península ibérica. En la actualidad podríamos decir entonces que es España y que en aquel entonces la capital de este pueblo visigodo va a ser Toledo. Esta va a ser la capital, no te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, reino visigodo, el primero en regresar a Roma, ¿no?, en realizar el primer saqueo a Roma, y se van a ubicar, pues, en la península ibérica. Nosotros lo conocemos hoy como España y en la capital de ellos va a ser Toledo. Ahora, vamos a hablar de que este pueblo o este reino visigodo va a tener muchos líderes, ¿ya? Nosotros vamos a hablar, hoy día vamos a ponerlo aquí, vamos a hablar de los principales líderes de los visigodos. ¿Y quiénes fueron ellos? El primero que va a ingresar, ¿no?, este personaje, Alarico. Miss, ¿y por qué fue importante Alarico? Mira, este es el bárbaro más vanidoso de la historia. Este personaje, ¿no? Aquí, bueno, está con su cabello corto, pero se solía decir que tenía una larga cabellera, unas largas trenzas, y que no pasaba por un charco de agua sin antes detenerse a observar su belleza. Era muy vanidoso. Alarico va a ser importante, recordemos, porque él va a derrotar al emperador Valente. ¿En qué batalla, Miss? En la batalla de Adrianópolis. Por consiguiente, él va a realizar el primer saqueo a Roma. Entonces vamos a poner aquí, ¿no?, a Alarico. Él va a ser el primer líder de los visigodos. Y vamos a colocar aquí para que tú no te olvides, porque fue importante, ¿ya? Alarico derrotó al emperador Valente, ¿ya? No te vayas a olvidar. Y realizó entonces el primer saqueo a Roma. Ahora, después de él, vamos a encontrar a otro personaje importante, el gran Teodorico I. Missy, ¿por qué fue importante? Porque recordemos que después de la batalla de Adrianópolis, ¿no?, vamos a encontrar la batalla más importante de la Edad Media.
¿Y cuál fue esta batalla importante de la Edad Media? Yo sé que tú lo sabes, fue tema de la semana pasada, la batalla de Chalons, ¿no? Él va a ser el valiente que se va a enfrentar a Atila y pues a todo el ejército de los hunos, ¿no? Y va entonces a destacar porque él va a derrotar a Atila en la batalla de Chalons, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí para que tú no te olvides, ¿ya? Teodorico I, importante porque él derrotó a Atila en la batalla de Chalons, ¿ya? Ahí tenemos entonces a dos principales del reino de los visigodos. Ahora, vamos a encontrar a un tercer personaje, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante él? Recaredo va a ser su nombre. ¿Y por qué es importante Mis? Porque yo te decía que ellos practicaban el arrianismo. Recuerda, ¿qué cosa es el arrianismo? Niegan la Santa Trinidad, ¿verdad? Ellos no consideran que Cristo era pues sagrado. Entonces, ellos eran arrianos. Sin embargo, Recaredo va a ser el primer visigodo, ojo, no estoy diciendo que el primero que se va a convertir al cristianismo, pero sí del reino de los visigodos. Va a ser el primer rey visigodo que se va a convertir al cristianismo. Vamos a poner aquí a Recaredo, ¿ya? Vamos a poner ahí a Recaredo y vamos a decir pues que va a ser el primer rey visigodo que va a adoptar el cristianismo, ¿ya? Primer visigodo que adoptó el cristianismo, ¿ya? Ahí está. Y vamos a encontrar a este personaje. Él va a ser importante por el aspecto legal. Recordemos que ellos tenían costumbres diferentes. Recordemos que ellos realizaban, por ejemplo, torturas para sacar confesiones. Ellos, si te arrepentías, tenías la opción de indemnizar, ¿no es cierto?, el daño que has hecho y digamos que de alguna manera limpiar tu culpa, ¿no? Ellos tenían esas costumbres. ¿Qué va a hacer este personaje conocido como Recesvinto? Él va a recopilar todas las leyes visigodas, a recopilar todas las leyes romanas y las va a mezclar en un solo libro. Él va a ser importante por el aspecto legal. Él va a recopilar las leyes romanas y visigodas en uno solo, ¿ya? Él es el gran Recesvinto. Y él entonces vamos a decir que va a recopilar las leyes romanas y visigodas. ¿Y cómo se va a llamar ese libro sagrado, importante? Se va a llamar el Fuero Juzgo. No te vayas a olvidar, ¿ya? Este es el código de leyes de los visigodos. Y aunque tú no lo creas, esto fue pregunta de examen de admisión en algún momento de la Universidad Callao y de la Universidad Villarreal, ¿no? Código de leyes importante de los visigodos, el Fuero Juzgo. ¿Quién lo creó? Recesvinto, porque recopiló leyes que ellos tenían y las leyes romanas. Y vamos a encontrar al último de los visigodos. ¿Quién fue este personaje? Él va a ser Don Rodrigo, ¿ya? ¿Por qué fue el último? Porque este territorio, muchachos, va a pasar en realidad por varias manos, ¿no? Una vez que los visigodos van a, digamos, a salir de este territorio, van a ser conquistados en algún momento, esta parte de aquí del sur, de la península ibérica, por uno de los imperios más importantes de la Edad Media, en la parte oriental, que va a ser el Imperio Bizantino, pero el golpe drástico se lo van a dar los árabes. Y precisamente cuando estaba gobernando Don Rodrigo, es que los árabes los van a invadir, ¿no? Y él va a ser derrotado por Tarik, ¿ya? Vamos a decir acá, él va a ser derrotado por el árabe Tarik en la batalla de Guadalete, ¿ya? Él no pudo ganar este enfrentamiento y entonces va a ser derrotado. Entonces aquí tenemos a estos grandes personajes importantes de los visigodos. No te olvides, Alarico, el primero que ingresó al territorio romano. Teodorico venció en la batalla de Chalons. Recaredo, primero que se convierte al cristianismo de los visigodos. Recesvinto recopiló leyes y Don Rodrigo va a ser el último rey visigodo. Pero ¿qué otro pueblo importante encontrábamos y hablábamos la semana pasada? Hablábamos también nosotros del reino de los ostrogodos. Ya vamos a poner aquí, el reino ostrogodo, ¿no? Recordemos que de todos los germánicos, este reino ostrogodo va a ser el más débil, ¿no? Y va a pasar a estar sujeto bajo el poder de los hunos. El gran Atila lo tenía en su poder este pueblo. ¿Cuándo van, digamos, ellos a soltarse del poder de Atila? Cuando Atila va a ser derrotado en la batalla de Chalons. Cuando muere Atila, los hijos de Atila quisieron volver a tomar el territorio y no van a poder, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no?, que los del Imperio Bizantino,
los van a ayudar, ¿no? Y después van a tomar el territorio, ¿ya? ¿Cuál va a ser la ubicación de este reino ostrogodo? La ubicación va a ser lo que nosotros hoy conocemos como Italia, pero en aquel entonces no se llamaba así, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí, la parte de la botita, ¿no? Esta es la parte de la península itálica y aquí es donde ellos se ubicaron. En la actualidad se llama Italia, pero en aquel entonces se llamaba península itálica y eran un conjunto de estados independientes, ¿no? Ellos se van a ubicar aquí, entonces, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su capital, Miss? Va a ser Ravenna, ¿ya? Vamos a poner entonces, en la actualidad se llama Italia, o península itálica, y la capital de este reino va a ser Ravenna. Vamos a destacar a uno de los grandes líderes. Vamos a mencionar a uno, importante, ¿ya? ¿Quién va a ser este líder? Él va a ser Teodorico el Grande. Teodorico el Grande, ¿ya? ¿Y por qué va a ser importante Teodorico el Grande? A ver, yo sé que de repente por ahí te gusta leer y tú sabes. Teodorico el Grande va a ser importante porque primero tenía una facilidad de palabra y va a ser llamado, ¿no?, el bárbaro ilustrado. Él va a ser llamado el bárbaro ilustrado, ¿ya? Así lo van a conocer. Como aquí vamos a pegarlo, como el bárbaro ilustrado. Aquí mejor, ¿ya? Él va a ser importante, este personaje, porque él va a tratar de unir a Roma y a los ostrogodos, ¿ya? Él va a tratar de unir a Roma y a los ostrogodos, a los romanos y a los ostrogodos. El detalle es que como después este pueblo va a pasar a manos de los bizantinos, ¿no? Digamos que no van a tener una gran importancia. Ahora, Teodorico el Grande fue importante también porque él conquistó Roma, ¿ya? Entonces, entre los que destacan el reino ostrogodo vamos a encontrar el bárbaro ilustrado, ¿no? Teodorico el Grande, quien trató de unificar a los romanos y ostrogodos y va a conquistar Roma, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los francos, este reino tan interesante y tan bonito, ¿no? ¿Por qué Miss es interesante y bonito? Porque de este reino se va a crear uno de los grandes imperios medievales en la parte de Occidente. Porque en el Oriente ya te he mencionado el imperio bizantino y nosotros lo vamos a ver en el segundo bimestre a todo detalle. Pero este bimestre vamos a hablar aquí, la próxima semana, por ejemplo, de uno de los imperios que se va a formar aquí en la parte de Occidente, gracias a este reino franco. Y va a ser el imperio carolingio. ¿Cómo se va a formar? Nosotros lo vamos a ver la siguiente semana. Pero hoy yo te voy a adelantar un poquito. Primero, ¿dónde se va a ubicar este reino de los francos? Se va a ubicar en lo que hoy nosotros conocemos como Francia. Precisamente gracias a ellos es que ese territorio se va a llamar así, Francia. En aquel entonces ellos le van a llamar, ¿no?, las Galias, ¿ya? Las Galias, así le van a llamar. Y por eso es que yo hoy te la voy a colocar así, como las Galias, ¿ya? Así se va a llamar, las Galias, en París. Y la capital va a ser París. Ojo, mira, yo te estoy poniendo en negrito las capitales para que tú no te olvides. En España, la capital Toledo, en los visigodos. En los ostrogodos, Ravenna. En el caso de los francos, París, ¿ya? El territorio que ellos le van a llamar a las Galias. Y gracias después a ellos es que el territorio en la actualidad se llama Francia. Ya no te olvides, en la actualidad es el país de Francia. En aquel entonces estaba pues organizado por estados, territorios, ducados, ¿no? Ahora, aquí yo te voy a mencionar a dos líderes importantes. Ya vamos a poner aquí a los líderes importantes del reino de los francos. ¿Quién va a ser uno de estos grandes líderes? Meroveo, ¿ya? Él va a ser importante, observa, mira. Tiene una cara de rudo, ¿no? Y efectivamente, él va a ser quien participa en la batalla de Sharon representando a los francos. Digamos que en una alianza con los romanos, ¿no? Aquí vamos a encontrar a gran Meroveo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que él va a apoyar a Roma, ¿no? Apoyó a Roma en la batalla de Sharon. Ya está, ¿no? Apoyó a Roma en la batalla de Sharon. Y vamos a encontrar también, ¿no?, a Clodoveo. Este personaje es uno de los más importantes de los francos. Clodoveo, ¿ya?, se va a enamorar de Clotilda. Va a estar muy enamorado de ella, pero había un gran problema. Clotilda era cristiana y él era arriano, pues, ¿no?
Y pues, pero tenía como amigo al Papa y le va a pedir ayuda y él le va a ayudar a conseguir el matrimonio con Clotilda. Y Clotilda, por lo mismo que había sido criada bajo estas reglas religiosas, siempre le hablaba y le hablaba de Dios, pues, ¿no? Incluso se casaron y tuvieron su hijo, pero este bebé nació muerto. Y él siempre le reprochaba, pues, y le decía, ¿dónde está tu Dios que fue capaz de llevarse a nuestro hijo, pues, ¿no? Peor dudaba, pues. Y Clotilde le decían que era designios de Dios, que era por algo, que su Dios era súper poderoso, que todo lo podía, ¿no? Y se dice que cuando él estaba enfrentando a los alamanes en la batalla de Tolbiac, ¿no? Estaba pues en pleno enfrentamiento y estaba perdiendo con todo su ejército. Y se va a acordar de su esposa y de lo que su esposa le hablaba, pues, ¿no? Y va a detenerse un momento y va a decir, Dios, si tú existes, ayúdame a salir victorioso, que te prometo que yo y todo mi ejército no te vamos a rendir pleistesía, pues, vamos a rendirte honores. Y se dice que por una maniobra que ellos hacen, los alamanes pensaron que ellos estaban yendo y que se estaban retirando, entonces retrocedieron y ellos ganaron esta batalla. Y es por eso que cuando él llega a París, se va a convertir al cristianismo. Él va a ser el primer bárbaro que se convirtió al cristianismo. Y yo sé que tú, pero no me dijo que el que se va a convertir al cristianismo va a ser Recaredo. Él es de los visigodos, pero él va a ser el primero de todos los bárbaros que se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿por qué va a ser importante? ¿Ya? Este personaje va a ser importante porque primero va a unificar todas las tribus francas. Unificó las tribus francas en uno solo, ¿ya? En honor a su papá, a Meroveo, va a crear una nueva dinastía, la dinastía merovingia, en honor a su papá, ¿ya? La dinastía merovingia. ¿Por qué merovingia? Porque su papá se llamaba Meroveo. ¿Qué más? Va a aceptar convertirse al cristianismo. Lo aceptó evidentemente porque fue una prueba, pues, de fe, ¿no? Y no solamente él, sino todo su ejército, ¿ya? Y por consiguiente, vamos a decir que va a vencer a los alamanes en la batalla de Tolbiac, ¿no? Él venció a los alamanes en la batalla de Tolbiac. Y sus sucesores de él van a recibir un nombre muy, de repente, peculiar en la historia, que también ha sido pregunta de examen de admisión. Se les van a llamar los reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque toda la grandeza que logró el reino de los francos va a ser por el carácter que él tenía. Cuando él muere, sus sucesores, los reyes merovingios, empezaron a designar sus tareas a sus mayordomos, a sus sirvientes. Tú encárgate de cobrar impuestos, tú encárgate de la agricultura, tú, todo designada. Ellos se quedaban en palacio esperando que vinieran los alimentos, ¿no? Descansando. Por eso es que van a ser llamados reyes holgazanes. Y por eso es que estos mayordomos van a destacar. Y entre ellos uno que va a destacar va a ser Pipino el Breve, quien va a acabar con esta dinastía merovingia, pero de él vamos a hablar la siguiente semana, porque precisamente son ellos el antecedente de lo que nosotros luego vamos a conocer como el Imperio Carolingio, ¿ya? Entonces vamos a decir ahí, sus sucesores fueron llamados reyes holgazanes. Ya tenemos el reino entonces de los ostrogodos, de los francos, no te olvides, dos personajes importantes, ¿ya? Meroveo y Clodoveo. Vamos a hablar ahora del reino de los vándalos, ¿ya? Este reino de los vándalos, vamos a poner aquí, también va a realizar uno de los saqueos importantes a Roma. ¿Dónde se va a ubicar? Este reino vándalo se va a ubicar en lo que nosotros conocemos hoy como el continente de África, el norte de África. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, encontramos Cartago, ¿no? Territorios importantes que tú has visto de repente en las guerras púnicas cuando hablaste de los romanos. Aquí se van a ubicar el reino de los vándalos. Y ellos, en el norte de África, vamos a decir que van a tener como capital Cartago, ¿ya? Como capital Cartago. Este reino de los vándalos va a ser importante porque va a desarrollar el segundo saqueo a Roma. Ojo, pero ya no vía terrestre como lo hicieron los visigodos, sino vía marítima, ¿ya? Aquí vamos a encontrar como líder, aquí va a destacar como líder, este personaje conocido en la historia como Genserico, ¿ya? Genserico. Este término de vándalo es utilizado hasta en la actualidad. De repente yo sé que tú las noticias has escuchado, ¿no? Has escuchado
De repente llegaron los vándalos y asaltaron, ¿no? Y tomaron, claro, porque los vándalos significa una palabra en la actualidad hoy rudo, delincuentes, ¿no? Y es porque ellos eran así, ellos eran rústicos, ¿no? Los vándalos. Y en el caso de Genserico va a destacar porque él va a establecer como capital Cartago. Él es quien establece la capital del reino de los vándalos. Él va a saquear Roma por medio de la vía marítima, como te lo mencioné hace un momento yo, y a su vez vamos a decir que fueron conquistados por los bizantinos. El imperio bizantino también llegó a acaparar no solamente la península itálica, el sur de la península ibérica, sino también el norte de África. Cuando hablemos del imperio bizantino vamos a mencionarlo. ¿Ya? ¿Qué pueblo germánico nos estaría faltando? Vamos a hablar de este reino, para terminar aquí, el reino anglosajón. ¿Y por qué fue importante el reino anglosajón? Mira, es uno de los territorios más importantes en la actualidad en el caso del continente europeo. Estos se van a ubicar en lo que hoy tú conoces como Inglaterra. En aquel entonces, ¿ya? Este territorio, que lo observas aquí, ¿no? Ya que en la actualidad es Inglaterra, en aquel entonces se llamaban o lo solían llamar Islas Británicas. Y hoy tú vas a saber por qué este territorio, por ejemplo, tiene varias denominaciones. Ya vamos a poner aquí Islas Británicas, su ubicación, ¿ya? Porque tiene varias denominaciones. Vamos a decir, ya, que este territorio va a destacar porque aquí van a sobresalir varios pueblos, ¿no? Pueblos como cuáles, por ejemplo, como los anglos, ¿ya? Estos van a ser quienes funden 3 estados importantes: Mercia, Estanglia y Northumberland, ¿ya? Ellos van a fundar estos tres, digamos que, reinos, ¿ya? Los sajones, que también ingresaron, ¿no es cierto? Ellos van a fundar Essex, Wessex y Sussex, reinos importantes, ¿ya? Y vamos a encontrar a los jutos, estos jutos que van a fundar Kent, el reino de Kent. Entonces, observa aquí, tenemos ¿cuántos? Mercia, Estanglia y Northumberland, 3. Essex, Wessex y Sussex, 6. Y Kent, 7. Entonces, se dice que de Wessex va a sobresalir un personaje muy importante, que es el líder que yo te voy a hablar hoy día. ¿Quién es este personaje? Egberto. Él va a ser un sajón del reino de Wessex. Se hacía llamar Egberto de Wessex. ¿Y por qué fue importante, Miss? Porque él va a unir estos 7 reinos. Los va a unir en uno solo. Y una vez que se convierten al cristianismo, pasaron a llamarse Inglaterra, como tú lo conoces hoy. Pero al unirlos, ya no se van a llamar Islas Británicas, se va a llamar Reino Unido. De ahí viene la palabra. Porque él va a unir Mercia, Estanglia, Northumberland, Essex, Wessex, Sussex, y Kent, ¿ya? Entonces, él va a unificar los reinos y va a dar inicio a la heptarquía anglosajona. ¿Por qué heptarquía? Heptarquía viene de 7. La heptarquía anglosajona. Él va a fundar la heptarquía anglosajona. Entonces, ahí tendríamos nosotros los reinos bárbaros más importantes por el lado de los germánicos, ¿ya? Espero que tú me hayas entendido, que tú hayas comprendido. Y vamos a desarrollar el libro, ¿ya? Para ti queda el ahora hazlo tú. ¿Qué números vas a desarrollar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 10 y la 11, ¿ya? El 10 y la 11. Esto lo voy a pegar aquí para que tú sepas que es tu tareita, ¿ya? No te vayas a olvidar el ahora hazlo tú. Ya, muchachos, conmigo será hasta una próxima oportunidad.